En 1933, Alemania no solo cambió de gobierno, cambió la forma en que millones de personas comenzaron a vivir, a hablar y hasta a guardar silencio. Las calles seguían siendo las mismas, las casas seguían en pie, los trenes seguían llegando a sus estaciones y las oficinas del Estado seguían funcionando como si todo estuviera bajo control. Pero detrás de esa apariencia de normalidad, algo mucho más oscuro estaba naciendo. Ese año, mientras Adolf Hitler consolidaba su poder, comenzó a formarse una institución que no necesitaba estar en todas partes para que todos sintieran su presencia. La Gestapo, la policía secreta del Estado. Su nombre se convirtió en una sombra. Para unos era protección, para otros, persecución, y para muchos, una amenaza silenciosa que podía aparecer después de una denuncia, una conversación mal interpretada o una simple sospecha. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras increíbles historias. Antes de que la Gestapo se convirtiera en una de las instituciones más temidas del régimen nazi, Alemania ya era un país herido, dividido y profundamente desconfiado. Para entender su origen, no basta con comenzar en 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder. Hay que retroceder a una Alemania que venía arrastrando derrotas, humillaciones, crisis económicas, violencia política y una sensación colectiva de que el país había perdido el control de su propio destino. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó marcada por la derrota de 1918. El imperio alemán se derrumbó. El Kaiser Guillermo II abdicó y nació la República de Weimar, un sistema democrático que intentó levantar un país agotado, endeudado y socialmente fracturado. Para muchos alemanes, aquella república no nació como una esperanza, sino como una imposición. Había quienes la asociaban con la derrota, con el Tratado de Versalles y con la pérdida del orgullo nacional. Esa percepción sería aprovechada más tarde por movimientos extremistas que prometían restaurar el orden, la fuerza y la grandeza perdida. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso a Alemania duras condiciones. El país perdió territorios, fue obligado a reducir su ejército y tuvo que asumir responsabilidades por la guerra. Más allá de las cláusulas políticas y militares, el efecto psicológico fue enorme. Muchos alemanes sintieron que el país había sido castigado de manera humillante. Ese resentimiento no creó por sí solo al nazismo, pero sí alimentó un ambiente donde los discursos de revancha, conspiración y recuperación nacional encontraron terreno fértil. Alemania parecía estar entrando en una nueva etapa democrática, con elecciones, partidos políticos y libertades civiles. Pero debajo de esa superficie democrática seguía latiendo una pregunta peligrosa. ¿Quién tenía la culpa de la derrota, del hambre y de la humillación? Esa pregunta fue decisiva, porque una sociedad que busca culpables con desesperación puede terminar aceptando respuestas simples para problemas complejos. En lugar de analizar las consecuencias de la guerra, la economía internacional o la fragilidad institucional, muchos comenzaron a creer en enemigos internos. Comunistas, socialdemócratas, judíos, liberales, sindicalistas, periodistas y opositores políticos fueron convertidos poco a poco en figuras sospechosas dentro de ciertos sectores de la sociedad alemana. La idea de que Alemania había sido traicionada desde dentro se volvió una de las mentiras políticas más destructivas de la época. La República de Weimar intentó funcionar en medio de ese clima, pero desde sus primeros años fue atacada por ambos extremos. Grupos comunistas querían una revolución inspirada en la experiencia soviética, mientras grupos ultranacionalistas y paramilitares rechazaban la democracia parlamentaria. Las calles se convirtieron en espacios de confrontación. Las reuniones políticas podían terminar en golpes, disparos o arrestos. Las marchas, los mítines y los periódicos eran parte de una batalla constante por el alma de Alemania. En ese ambiente, la policía no era vista simplemente como una institución neutral. Para unos representaba orden, para otros, represión, para otros, una fuerza insuficiente e incapaz de controlar el caos. Y ahí comienza una parte importante del origen de la Gestapo. Antes de que existiera la policía secreta del Estado nazi,
ya existía una tradición de vigilancia política. Alemania, como otros países europeos, tenía departamentos dedicados a observar movimientos considerados peligrosos para el Estado. La diferencia fue que, bajo el nazismo, esa vigilancia dejó de estar limitada por reglas democráticas y se transformó en una herramienta directa de persecución ideológica. Durante los años de Weimar, la policía política seguía teniendo límites legales. Podía investigar actividades subversivas, vigilar organizaciones extremistas y reunir información sobre amenazas al Estado. Pero todavía existían tribunales, normas, prensa libre y partidos que podían denunciar abusos. No era un sistema perfecto, y muchas veces actuaba con sesgos políticos, pero aún no era la Gestapo. Todavía no tenía el nivel de autonomía, secreto y brutalidad que adquiriría después. La futura Gestapo no nació de la nada. Nació de una estructura policial ya existente, tomada por el régimen nazi, purgada, reorganizada y convertida en instrumento de terror político. Esa es una de las claves más importantes de esta historia. El nazismo no tuvo que inventar cada herramienta desde cero. En muchos casos, tomó instituciones que ya existían y les quitó los frenos. Lo que antes tenía alguna supervisión pasó a funcionar bajo la lógica del enemigo absoluto. No era necesario destruir todas las instituciones en un solo día. Bastaba con conservar sus nombres, sus oficinas y sus archivos, pero cambiar el propósito para el que servían. La crisis económica hizo todo más peligroso. En 1923, Alemania sufrió una hiperinflación devastadora. El dinero perdió valor de manera tan rápida que los salarios podían volverse inútiles en cuestión de horas. Familias enteras vieron desaparecer sus ahorros. Comerciantes, obreros, jubilados y profesionales sintieron que el futuro se les escapaba de las manos. Aunque la economía logró estabilizarse parcialmente en los años siguientes, la confianza en el sistema ya había quedado dañada. Luego llegó el golpe de la Gran Depresión en 1929. El colapso económico mundial golpeó duramente a Alemania, que dependía en gran medida de préstamos extranjeros, especialmente de Estados Unidos. El desempleo creció de forma dramática. La pobreza, el miedo y la desesperación se extendieron. Millones de personas comenzaron a buscar soluciones radicales. Los partidos moderados parecían débiles, lentos e incapaces de responder al sufrimiento cotidiano. En cambio, los movimientos extremistas ofrecían respuestas contundentes, culpables claros y promesas de restauración. El partido nazi entendió muy bien ese momento psicológico. No solo vendía política, vendía certeza en una época de incertidumbre. Prometía orden donde había caos. Prometía orgullo donde había humillación. Prometía unidad donde había división. Y, sobre todo, prometía identificar y destruir a los supuestos enemigos de Alemania. Ese lenguaje fue preparando el camino para la Gestapo, porque una policía secreta política necesita algo más que agentes. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En apariencia, aquel nombramiento podía parecer un cambio político más dentro de un país acostumbrado a crisis, elecciones inestables y gobiernos frágiles. Pero en realidad fue el inicio de una transformación profunda. El Estado alemán comenzó a pasar, paso a paso, de una democracia debilitada a una dictadura construida desde dentro de la propia legalidad. Ese detalle es fundamental para entender el origen de la Gestapo. El régimen nazi no tomó el poder únicamente con golpes en la calle, discursos agresivos o violencia paramilitar. También lo hizo utilizando decretos, ministerios, tribunales, oficinas y policías ya existentes. La apariencia de legalidad fue una de sus armas más peligrosas. Para muchos ciudadanos, lo que estaba ocurriendo podía parecer duro, incluso excesivo, pero todavía se presentaba como algo oficial, necesario y autorizado por el Estado. Alemania todavía tenía edificios públicos, funcionarios, sellos oficiales y documentos legales. Pero esos mismos instrumentos comenzaron a servir a una idea mucho más oscura: eliminar al enemigo antes de que pudiera defenderse. Cuando Hitler llegó a la Cancillería, todavía no tenía el control absoluto de Alemania. El presidente Paul von Hindenburg seguía siendo jefe de Estado. Existían partidos políticos, prensa opositora, sindicatos, gobiernos regionales y una constitución formalmente vigente.
Pero el partido nazi entendía que no bastaba con ocupar un cargo. Para gobernar sin límites, tenía que neutralizar a sus enemigos, controlar la policía, dominar la comunicación pública y destruir cualquier institución capaz de detenerlo. La Gestapo nacería precisamente en ese ambiente, no como una simple policía criminal, sino como una herramienta para asegurar que el nuevo poder no pudiera ser desafiado. Su origen está conectado directamente con la obsesión nazi por identificar enemigos internos. Para el régimen, un enemigo no era solamente alguien que cometía un delito. Un enemigo podía ser alguien que pensaba diferente, hablaba contra el gobierno, pertenecía a un partido rival, defendía derechos sindicales, era judío, era comunista, era socialdemócrata, era católico crítico, era testigo de Jehová, era homosexual, era considerado asocial, o simplemente era visto como una amenaza para la comunidad nacional imaginada por los nazis. En las primeras semanas de 1933, el gobierno nazi comenzó a moverse con rapidez. Hermann Göring, uno de los hombres más cercanos a Hitler, asumió un papel decisivo en Prusia, el estado más grande e influyente de Alemania. Como ministro del Interior de Prusia, Göring tenía bajo su autoridad una enorme estructura policial. Eso le permitió comenzar a transformar la policía política en un arma del nuevo régimen. Prusia era clave porque incluía Berlín y concentraba una parte enorme del poder administrativo alemán. Controlar Prusia significaba controlar archivos, mandos policiales, comisarías, funcionarios y capacidad represiva. Göring entendió que quien controlara la policía podía controlar el ritmo de la persecución. Y en un régimen que estaba naciendo con hambre de dominio total, la policía política era más importante que cualquier discurso. El 22 de febrero de 1933, Göring incorporó a miembros de las SA y las SS como policías auxiliares en Prusia. Esto fue un paso decisivo y muy peligroso. Las SA eran tropas de asalto nazis, conocidas por su violencia callejera contra comunistas, socialdemócratas y otros opositores. Las SS, aunque todavía más pequeñas que las SA en ese momento, estaban creciendo como una organización disciplinada y fanáticamente leal a Hitler. Al convertir a estos grupos en auxiliares de la policía, el régimen mezcló el poder del Estado con la violencia partidaria. Lo que antes podía verse como violencia de militantes en la calle empezó a recibir uniforme, autoridad y respaldo oficial. Y cuando la violencia de un partido se convierte en fuerza del Estado, el miedo deja de ser un accidente y se vuelve método. Este momento ayudó a crear el ambiente psicológico que la Gestapo utilizaría después. El mensaje era claro. El régimen no veía a sus opositores como rivales políticos, sino como enemigos que debían ser aplastados. La frontera entre policía, partido y fuerza paramilitar comenzó a desaparecer. Para el ciudadano común, eso producía una sensación inquietante. ¿A quién se podía acudir si quienes debían proteger la ley estaban unidos a quienes intimidaban en las calles? El 27 de febrero de 1933 ocurrió uno de los eventos más importantes para la consolidación del poder nazi: el incendio del Reichstag, el edificio del Parlamento alemán. Esa noche, las llamas consumieron el símbolo de la representación política alemana. El régimen acusó inmediatamente a los comunistas de estar detrás del incendio y presentó el hecho como prueba de una amenaza revolucionaria inminente. El incendio del Reichstag se convirtió en el pretexto perfecto. El gobierno nazi no lo trató solo como un crimen, sino como una oportunidad para declarar que Alemania estaba en peligro. Al día siguiente, el 28 de febrero de 1933, se emitió el Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado, conocido comúnmente como el Decreto del Incendio del Reichstag. Este decreto suspendió derechos fundamentales de la Constitución de Weimar, entre ellos, la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión, la privacidad de las comunicaciones y la protección frente a registros arbitrarios. Ese decreto fue una de las puertas principales hacia el terror. Permitió arrestos en las garantías normales, allanamientos, censura, confiscaciones y persecución política bajo el argumento de proteger al país. El lenguaje usado era importante. No se decía que el régimen estaba eliminando libertades, sino que estaba defendiendo al pueblo y al Estado. Esa manipulación del lenguaje sería una marca constante del sistema nazi. La psicología de la Gestapo, que pronto tomaría forma institucional, se alimentaba de esa lógica.
Primero se construía una amenaza. Luego se decía que la amenaza era tan grave que las reglas normales ya no servían. Después se pedía obediencia. Finalmente, cualquier persona que criticara los abusos podía ser presentada como cómplice del enemigo. Así, la represión dejaba de parecer represión y comenzaba a presentarse como defensa nacional. En ese clima, miles de comunistas fueron detenidos. El 26 de abril de 1933, la Gestapo tomó forma oficial en Prusia. Hermann Göring, ministro del Interior prusiano, separó la policía política de la estructura común y la hizo instrumento directo del régimen. Su nombre completo era Geheime Staatspolizei, Policía Secreta del Estado. De ahí nació la abreviatura Gestapo, institución diseñada para vigilar ideas, perseguir opositores y transformar sospechas en órdenes administrativas. Göring entendía que el poder no se sostenía únicamente con discursos. Para dominar Alemania, el nazismo necesitaba controlar archivos, comisarías, funcionarios e interrogatorios. Prusia era clave porque allí estaba Berlín y mucho aparato administrativo alemán. Por eso, crear la Gestapo no fue una reforma cualquiera. Fue el paso que permitió que la policía política dejara de servir a un Estado con límites y sirviera a un régimen que quería eliminarlos. Parecía una oficina más, con sellos, papeles y funcionarios. Pero detrás de esa apariencia ordenada comenzaba a funcionar una maquinaria capaz de destruir una vida sin hacer demasiado ruido. Al principio, la Gestapo no era todavía el monstruo centralizado que quedaría grabado en la memoria. Tenía recursos limitados y dependía de policías locales, informantes y del ambiente de las SA y las SS. Pero desde su nacimiento tuvo una misión decisiva: no resolver delitos comunes, sino perseguir enemigos políticos. En una policía normal, el delito inicia todo. En una totalitaria, el régimen decide quién es el enemigo y busca castigarlo. Sus primeros objetivos fueron comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y opositores. Pero la categoría de enemigo pronto se hizo más amplia. También podían caer religiosos críticos, periodistas, judíos, personas acusadas de escuchar emisoras extranjeras o vecinos denunciados por comentarios privados. La Gestapo no necesitaba un crimen real. Bastaba con que alguien fuera considerado peligroso. La psicología de la Gestapo se apoyaba en una idea devastadora. El miedo funciona mejor cuando nadie conoce el límite. Si una persona no sabe qué frase o qué gesto puede ser usado en su contra, empieza a vigilarse a sí misma. Esa autocensura fue una victoria del terror nazi. La Gestapo no tenía que sentarse en cada mesa alemana. Bastaba con imaginar que alguien podía estar escuchando. No hacía falta ver a un agente en cada esquina. Bastaba con sospechar que una palabra dicha en voz baja podía terminar escrita en un expediente. La Gestapo combinaba frialdad burocrática y brutalidad directa. Podía actuar mediante citaciones, registros, interrogatorios, detenciones preventivas y órdenes de custodia protectora. Ese término no protegía a la persona detenida, sino al estado de esa persona. Bajo esa fórmula, un opositor podía terminar en prisión o en un campo sin el procedimiento judicial normal. Muchas investigaciones no comenzaban por grandes operaciones, sino por cartas, rumores, vecinos o compañeros de trabajo. Esta es una curiosidad inquietante. Parecía saberlo todo, pero mucho de lo que sabía venía de la propia sociedad. El régimen enseñó a mirar al otro como posible amenaza. La percepción pública cambió rápidamente. Para los opositores, la Gestapo era una puerta hacia el interrogatorio, la cárcel o el campo. Para partidarios del régimen, parecía defensora del orden. Para otros, era una sombra que convenía no provocar. No todos la apoyaban, pero casi todos aprendieron a tenerle cuidado. Göring fue central en esta etapa inicial, pero pronto la Gestapo entró en una lucha de poder dentro del propio aparato nazi. Heinrich Himmler, jefe de las SS, quería controlar la policía política del Reich. Reinhard Heydrich, al frente del servicio de seguridad de las SS, veía la información como arma estratégica. Para ellos, la Gestapo no debía limitarse a Prusia. Debía volverse una red nacional conectada con el proyecto totalitario de las SS. En 1934, Himmler y Heydrich comenzaron a ganar terreno. Ese año fue decisivo por la noche de los cuchillos largos,
entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, cuando el régimen eliminó a líderes de las SA y a otros adversarios. Este episodio mostró que el Estado nazi estaba dispuesto a matar incluso dentro de su propio movimiento para asegurar el poder. Fue un escándalo político y moral, pero el régimen lo presentó como acción necesaria contra una supuesta traición. El mensaje era claro. Si el régimen podía destruir a sus propios aliados, nadie estaba realmente a salvo. Y si el asesinato podía presentarse como defensa del Estado, cualquier límite había empezado a desaparecer. Después de esa purga, las SS ganaron poder frente a las SA, y Himmler quedó mejor ubicado para ampliar su control sobre la policía. En 1934, Göring cedió el control de la Gestapo prusiana a Himmler. Ese traspaso la acercó al universo de las SS, donde obediencia, ideología racial y persecución se mezclaban con disciplina fanática. Heydrich aportó organización, archivos y coordinación. Bajo su influencia, la vigilancia se hizo más metódica. Los expedientes se conectaban y las categorías de enemigos se hacían más precisas. La Gestapo empezó a comportarse como red interna capaz de detectar oposición, controlar rumores y colaborar con otros órganos represivos. También nacieron leyendas alrededor de sus métodos. Se decía que podía escuchar llamadas, leer cartas y tener un informante en cada edificio. No podía estar en todas partes, pero el miedo lo hacía parecer posible. Esta leyenda de omnipresencia fue ventaja psicológica. Los lemas del régimen daban cobertura moral a esta violencia. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un pueblo, un Reich, un Führer, resumía la idea de una comunidad sin pluralidad. También circulaba la idea de que el interés común estaba por encima del individual. En manos de la Gestapo, eso justificaba quitar derechos en nombre de la comunidad. El gran escándalo fue que la represión se volvió normal. Arrestar opositores, recibir denuncias y enviar personas al sistema de campos dejó de presentarse como abuso y pasó a tratarse como defensa del Reich. La Gestapo no solo castigaba, educaba a la sociedad en el miedo. Enseñaba qué no decir, con quién no reunirse y cuándo callar. Así, entre 1933 y 1934, la Gestapo pasó de ser una policía política prusiana a convertirse en el núcleo de una maquinaria mucho más grande. Su origen oficial estuvo en la reorganización de Göring, pero su crecimiento llegó cuando Himmler y Heydrich la integraron en una visión de control total. El capítulo siguiente mostrará cómo esa institución dejó de ser regional y se transformó en red nacional de terror. Después de 1934, la Gestapo dejó de ser una creación prusiana y comenzó a transformarse en una herramienta nacional del terror nazi. El cambio ocurrió mediante decisiones políticas y administrativas que concentraron el poder policial en manos de Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich. Desde entonces, la policía secreta del Estado ya no era una oficina regional. Se estaba convirtiendo en el corazón de un sistema destinado a vigilar, perseguir y destruir a quienes el régimen definía como enemigos. Himmler veía la represión como una misión. Quería una policía obediente al Reich, conectada con las SS y guiada por la visión racial y política del nazismo. Heydrich aportó el método, archivos, informes, redes de información y categorías de sospechosos. Juntos hicieron que la Gestapo avanzara desde la persecución improvisada hacia una persecución organizada. La Gestapo parecía ganar eficiencia administrativa, pero esa eficiencia no servía para proteger derechos, sino para hacer más rápida la caída de quienes ya habían sido señalados. El 17 de junio de 1936, Hitler nombró a Himmler jefe de toda la policía alemana bajo el nuevo Reich nazi. Esa fecha fue decisiva. La policía uniformada y la policía de seguridad quedaron cada vez más vinculadas al poder de las SS. En ese nuevo orden, la Gestapo fue unida con la Kripo, la policía criminal, dentro de la policía de seguridad, conocida como SIPO, bajo la dirección de Heydrich. Esta reorganización permitió que persecución política, investigación criminal e inteligencia ideológica se movieran como partes de una misma maquinaria. La diferencia era enorme. Antes, un cuerpo policial podía depender de autoridades regionales y ciertos procedimientos. Ahora, la Gestapo podía actuar con más independencia y con menos miedo a la revisión judicial. En 1936,
Quedó claro que sus actos no estarían sometidos al control normal de los tribunales administrativos. Esto reforzó su aura de impunidad. Si la Gestapo decidía actuar, el ciudadano tenía pocas posibilidades reales de defenderse. Esa impunidad cambió su comportamiento. Sus agentes podían citar, interrogar, detener y enviar personas a campos de concentración mediante órdenes de custodia protectora. El nombre era engañoso. No se trataba de proteger al detenido, sino de proteger al régimen de esa persona. Bajo esa fórmula, opositores políticos, testigos de Jehová, homosexuales, judíos y religiosos críticos podían quedar atrapados en una red donde la sospecha pesaba más que la prueba. La psicología de la Gestapo alcanzó entonces una forma más definida. Su objetivo no era solo descubrir enemigos, sino producir obediencia anticipada. El miedo más útil no era el que aparecía después de una detención, sino el que hacía que alguien callara antes de hablar. La institución enseñó a medir las palabras, a desconfiar del vecino y a pensar 2 veces antes de escribir una carta. Cuando el miedo obliga a una persona a censurarse sola, la policía secreta ya ha entrado en su mente. Y cuando una sociedad entera aprende a callar, el silencio se convierte en una cárcel compartida. Una curiosidad importante es que la Gestapo no necesitaba un número inmenso de agentes para parecer omnipresente. Su poder se multiplicaba por las denuncias. Muchas investigaciones nacían de ciudadanos comunes, vecinos enemistados, compañeros de trabajo, familiares o fanáticos del régimen. Su fuerza no estaba solo en sus oficinas, sino en convertir la vida cotidiana en fuente de información. Esto creó una percepción contradictoria. Los nazis convencidos veían a la Gestapo como defensora del orden. Los opositores la veían como una amenaza mortal. Muchos ciudadanos comunes la percibían como una sombra inevitable. En los territorios ocupados, su imagen fue más brutal, porque allí actuó junto a otros órganos de represión y deportación. En septiembre de 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo quedó integrada en la Oficina Central de Seguridad del Reich, conocida como RSHA. Dentro de esa estructura ocupó el Departamento 4. Heydrich fue el jefe inicial del RSHA, y más tarde Ernst Kaltenbrunner ocuparía ese lugar. Esta integración marcó una nueva etapa. La Gestapo ya no solo perseguía opositores dentro de Alemania, participaba en una red continental de control y deportaciones. Durante la guerra, su comportamiento se volvió más amplio y brutal. Investigaba resistencia política, castigaba contactos con enemigos, perseguía redes clandestinas, colaboraba en deportaciones de judíos y vigilaba trabajadores extranjeros. También actuaba contra quienes expresaban dudas sobre la victoria alemana. Frases privadas podían convertirse en acusaciones de derrotismo. Después del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, la Gestapo participó en la búsqueda, interrogatorio y arresto de sospechosos vinculados a la conspiración. Familias enteras fueron presionadas o vigiladas. La represión alcanzó círculos más amplios, porque el régimen quería borrar cualquier imitación. Otro escándalo fue su participación en la persecución racial. Aunque la Gestapo no fue el único órgano responsable del Holocausto, sí colaboró en la identificación, detención y deportación de judíos. La burocracia convirtió la persecución en procedimiento. Listas, avisos, sellos y órdenes de transporte parecían actos administrativos, pero detrás de ellos había familias arrancadas de sus casas. La tragedia no siempre empezó con un disparo. A veces empezó con una lista, una firma y una orden escrita en lenguaje frío. Las leyendas sobre la Gestapo crecieron durante esos años. Se decía que tenía oídos en cada edificio, ojos en cada fábrica y manos en cada estación de tren. La realidad era más compleja, pero la leyenda producía obediencia. También circulaban historias sobre interrogatorios y desapariciones. La mezcla de realidad y rumor fortalecía su imagen. Los lemas del nazismo seguían envolviendo este sistema. Un pueblo, un Reich, un Führer era una orden emocional de unidad absoluta. La idea de que el interés común estaba por encima del individual sirvió para justificar que la persona desapareciera frente al Estado. La Gestapo actuaba dentro de esa mentalidad. Si el régimen era la nación, oponerse al régimen era traicionar a la nación. Así, entre 1936 y 1939,
La Gestapo se consolidó como una policía secreta nacional, protegida por la impunidad, alimentada por denuncias y conectada con las SS. Durante la guerra, su alcance se hizo mayor. Ya no era solo el miedo dentro de Alemania, era una sombra extendida sobre Europa ocupada. En los últimos años del Tercer Reich, la Gestapo ya no era solo una policía secreta. Era una estructura integrada al sistema de seguridad nazi, unida a las SS, al RSHA y a los campos de concentración. Su nombre funcionaba como amenaza, pero mientras Alemania caminaba hacia la derrota, esa institución empezó a mostrar grietas. No porque perdiera crueldad, sino porque su mundo se derrumbaba. Durante 1944, el régimen vivía entre propaganda, miedo y desesperación. Los bombardeos aliados golpeaban ciudades alemanas y la victoria prometida se volvía menos creíble. En ese ambiente, la Gestapo intensificó la vigilancia interna. Ya no perseguía solo comunistas, judíos o redes clandestinas. También perseguía comentarios derrotistas, bromas sobre Hitler, dudas y cualquier señal de deslealtad. Cuando un régimen empieza a caer, no siempre se vuelve más débil. A veces se vuelve más peligroso, porque intenta sobrevivir castigando hasta el pensamiento. El atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 abrió una nueva ola de represión. Después de la explosión en la guarida del Lobo, la Gestapo participó en arrestos, interrogatorios y persecuciones contra militares, civiles y familiares de sospechosos. La conspiración fue usada como prueba de traición interna. Personas relacionadas con los conspiradores fueron detenidas, humilladas o ejecutadas. Ese episodio reveló una verdad oscura. La Gestapo no buscaba justicia, protegía al poder. En una justicia real se investiga con límites. En una policía política totalitaria, la sospecha puede arrastrar a familias enteras. Su comportamiento final fue aislar, romper, intimidar y dejar claro que nadie podía apartarse del Führer sin pagar un precio. La psicología de la Gestapo se volvió todavía más intensa. El miedo ya no servía solo para controlar opositores. Servía para sostener un régimen que presentía su derrota. Sus agentes actuaban con fanatismo, obediencia y autoprotección. Algunos seguían convencidos de la misión nazi. Otros entendían que si el sistema caía, sus crímenes serían expuestos. Esa mezcla hizo que la violencia continuara hasta el final. También crecieron los escándalos. La Gestapo había participado en deportaciones, torturas, ejecuciones, persecución racial, represión contra trabajadores forzados y destrucción de redes de resistencia. En territorios ocupados, su nombre estaba asociado con arrestos nocturnos, interrogatorios, desapariciones y castigos colectivos. Colaboró con militares, SS y policías locales para aplastar resistencia. Para algunos funcionarios nazis, todo era trámite, seguridad y obediencia. Para las víctimas, era la pérdida de una vida, una familia y un nombre convertido en expediente. Las leyendas sobre la Gestapo crecieron junto con su realidad criminal. Muchos creían que podía escucharlo todo, que tenía informantes en cada edificio y que ninguna palabra escapaba a sus archivos. La verdad era más compleja, pero el efecto era real. No tenía ojos infinitos, pero sí una red de denuncias, colaboradores, documentos y autoridad sin control judicial. Los demás la percibían de formas distintas. Los nazis fieles la veían como escudo contra enemigos internos. Los opositores la veían como una puerta hacia la cárcel o la muerte. Muchos ciudadanos comunes la veían como una sombra que convenía evitar. En territorios ocupados, representaba al ocupante, al interrogatorio, a la deportación y al miedo entrando por la puerta. Las frases del régimen siguieron sosteniendo esa mentalidad. Un pueblo, un Reich, un Führer resumía la negación de toda diferencia. La idea de que el bien común estaba por encima del individuo sirvió para destruir derechos básicos. La Gestapo no necesitaba un lema propio, vivía dentro de esos lemas. Su mensaje era claro. El Estado nazi decidía quién pertenecía, quién callaba y quién podía desaparecer. En 1945, la desintegración se aceleró. A medida que los aliados avanzaban desde el oeste y el ejército rojo entraba desde el este, las oficinas de la Gestapo perdieron coordinación. Algunos agentes destruyeron archivos para borrar pruebas. Otros huyeron,
Se mezclaron con civiles o intentaron ocultar su pasado. En varias ciudades, documentos fueron quemados, prisioneros evacuados y órdenes contradictorias circularon entre funcionarios que ya no sabían si obedecer, escapar o resistir. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en Berlín. La figura a la que la Gestapo había servido como centro absoluto desaparecía dentro de una capital en ruinas. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. Con la derrota militar, la Gestapo dejó de existir como institución operativa del Estado nazi. Pero su desaparición administrativa no borró sus crímenes. Después de la guerra, los aliados declararon a la Gestapo organización criminal en los juicios de Nuremberg. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional condenó la naturaleza criminal de varias organizaciones nazis, incluida la Gestapo. Sin embargo, la justicia no alcanzó a todos. Algunos responsables fueron juzgados, otros encarcelados y muchos lograron esconderse durante años. Ese fue otro escándalo de posguerra. Ninguna sentencia podía abarcarlo completo. La desintegración fue doble. Primero fue material: oficinas abandonadas, archivos destruidos, mandos capturados y agentes fugitivos. Luego fue moral e histórica. El mundo empezó a mirar sus métodos como ejemplo de lo que ocurre cuando una policía deja de servir a la ley y se convierte en brazo de una ideología totalitaria. La Gestapo cayó con el Reich, pero la pregunta que dejó sigue abierta. ¿Cuánto miedo necesita una sociedad para entregar su libertad sin darse cuenta? Al final, la Gestapo fue una policía secreta, pero también un espejo oscuro del Estado nazi. En ella se unieron burocracia, ideología, propaganda, denuncia social y violencia. Göring, Himmler, Heiderich, Müller y Kaltenbrunner representaron creación, centralización, organización, ejecución y caída. Müller, jefe operativo durante la guerra, desapareció en 1945, y su destino final sigue siendo un misterio del aparato nazi. La Gestapo terminó desintegrándose porque el régimen que la creó fue derrotado militarmente, pero también porque su secreto fue expuesto. Los archivos, testimonios de víctimas y juicios mostraron una institución que convirtió la sospecha en arma y el miedo en norma. Nació como una oficina del Estado, creció como una sombra sobre Europa y cayó dejando una lección imposible de ignorar. Cuando el miedo se convierte en ley, nadie está realmente a salvo.